Maduro califica a la OEA de usurpadora y anuncia el retiro definitivo de Venezuela. El presidente dijo que se siente feliz con la salida de la OEA, que ya tiene una fecha fijada. Para él, esta es una organización imperialista e intervencionista que solo quiere generar inestabilidad en el país. Guaidó criticó la determinación y convocó marchas. El próximo sábado, 27 de mayo, Venezuela saldrá formalmente de la Organización de Estados Americanos, OEA, 2 años después de que Nicolás Maduro iniciara las gestiones para retirarse del bloque, al cual acusa de ser parte de una campaña de Washington para intervenir en el país. El oficialismo llamó a manifestaciones en Venezuela para el 27 de abril y 1 de mayo, coincidiendo con marchas convocadas para esos días por el opositor Juan Guaidó, en su ofensiva contra el gobierno de Maduro. Queremos convocar a nuestra militancia a 2 grandes movilizaciones, anunció Héctor Rodríguez, dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV. Convocamos a todo el pueblo chavista a la movilización para celebrar la salida definitiva de ese espacio de dominación y subordinación de los intereses norteamericanos, dijo Rodríguez. Estaremos en las calles como todos los 1 de mayo por el Día del Trabajador, agregó el portavoz del SUV. El Consejo Permanente de la OEA aceptó este mes como representante de Venezuela a un enviado de Guaidó, el autoproclamado presidente interino, reconocido como tal por más de 50 países. Guaidó convocó el viernes pasado a la oposición a salir en esas mismas fechas, el 27 de abril para una juramentación masiva de comités para la movilización de bases y el 1 de mayo para realizar la marcha más grande de la historia y exigir el cese definitivo de la usurpación de Maduro. El líder opositor se autoproclamó el 23 de enero después de que la mayoría opositora del Parlamento declarara usurpador del poder a Maduro, alegando que su nuevo mandato es producto de elecciones fraudulentas. Es habitual en Venezuela que el oficialismo convoque movilizaciones propias cada vez que la oposición llama a protestas. El nuevo representante permanente de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Gustavo Tarré, designado por el líder opositor Juan Guaidó, dio este martes su primer discurso, un hito tras 20 años de embajadores chavistas en el principal bloque regional. Férreo opositor del presidente Nicolás Maduro, del fin del fallecido exmandatario Hugo Chávez, 1999 a 2013, Gustavo Tarré ocupó por primera vez la silla de Venezuela en la sala del Consejo Permanente de la sede de la OEA en Washington exactamente 3 meses después de que Guaidó, entonces jefe parlamentario, se declarara presidente encargado con miras a cesar la usurpación y organizar nuevas elecciones. Respaldaremos las luchas de los pueblos del continente que aún padecen dictaduras y seguiremos combatiendo por el cese de la usurpación en Venezuela, dijo Tarré. Guaidó, que considera que la reelección de Maduro es producto de un fraude, ha sido reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y las principales naciones europeas. Pero Maduro continúa en el poder, con apoyo de los militares así como de Rusia y China. Tarré también se comprometió a solicitar el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, luego de que Chávez decidiera abandonarlo en 2012. Además, dijo que solicitará la colaboración de la OEA para realizar elecciones libres en su país en la fecha más temprana posible. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el martes que para frustración de Estados Unidos y sus adversarios locales sigue al mando del gobierno y ejerce a plenitud sus competencias, incluido el control de las Fuerzas Armadas, 3 meses después que el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino.
En Venezuela hay una constitución, un Estado, un presidente y un gobierno en ejercicio, dijo Maduro en un acto de gobierno transmitido en cadena de radio y televisión. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se declaró el 23 de enero presidente encargado de Venezuela tras considerar fraudulentos los comicios de mayo de 2018 en los que Maduro fue reelecto para un segundo mandato. Guaidó, que es reconocido como el mandatario legítimo del país sudamericano por Estados Unidos y más de 50 países, busca presionar a Maduro para que ponga fin a su mandato, se instale un gobierno de transición y se realicen elecciones libres lo antes posible. Maduro argumenta que Guaidó forma parte de un complot dirigido por Washington para derrocarlo. Tenemos el control del gobierno, la conducción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el control del territorio nacional y como presidente estoy gobernando todos los días y cumpliendo todos mis preceptos constitucionales, subrayó el gobernante socialista, quien catalogó como una payasada el intento de desalojarlo del poder. Este ensayo de golpe de Estado fracasado pasará a la historia como una comedia, insistió. Pese al enorme apoyo popular que ostenta, el líder opositor no ha logrado debilitar el poder de Maduro, quien pese al asedio de las sanciones internacionales y que es visto como el responsable de la severa crisis económica y social que agobia a los venezolanos, continúa disfrutando del respaldo de las Fuerzas Armadas, el árbitro por tradición de las disputas políticas en Venezuela. Que se considera como justicia social. Vale la pregunta porque en Venezuela cualquier chavista, tomado de la calle, el más andrajoso, te diría que la revolución bolivariana lo logró. Respaldaría la audacia diciéndote que esa mañana su jefe, el dueño de esa empresa que él detesta, olía tan mal como él y tenía los zapatos roídos, tan bien como él. La frase es blandida por cualquier deficiente, como ayer lo hizo en el debate en RTVE el presidente español socialista Pedro Sánchez, para hablar sobre lo que aparentemente está mal, no se ha hecho, en una sociedad. El concepto parte de la idea de que existe una injusticia en una sociedad y, como se trata de un desafuero, es al Estado al que le corresponde corregirlo. Puede ser cualquier cosa, desde la pobreza, la extrema riqueza, los supuestos privilegios de algunos grupos hasta el aumento de la promiscuidad presuntamente derivado de la desbocada producción de material pornográfico. Cualquier cosa. Fue Aristóteles, en Ética, con su idea de justicia, el que permitió que el concepto se fuera desarrollando. La justicia distributiva, lo llamaba él. Que a cada quien le toque lo que, por su condición, le corresponde. Pero qué o cómo deben repartirse los beneficios o las cargas debe definirlo quien gobierna, sabio, aparentemente, para saber interpretar los delirios de sus ciudadanos, o gentes, más bien, que terminan perdiendo la cualidad de ciudadanos. El fin último, y en ello se enmarca precisamente esa justicia distributiva, desarrollada luego de Aristóteles por John Rawls, es el igualitarismo, lo contrario, debemos coincidir, a la desigualdad. Ha sido ese igualitarismo, la equidad distributiva, la mayor bandera de la izquierda. La enarbolada por el marxismo desde sus orígenes, que no buscaba sino la abolición de las clases, e izada hoy por el socialismo del siglo XXI. Tomando esto en cuenta, hay que reconocerlo sin balbuceo, la revolución bolivariana es un caso soberbio de éxito en la aplicación de la justicia social. Con una sociedad instruida bajo la ética bolivariana, esa que solo concibe el resentimiento, el revanchismo y el saqueo, no hay mayor triunfo que el desfalco de toda una nación y de, sobre todo, su clase media y alta.
Bajo la noción de imponer la justicia para solventar las faltas sociales, Hugo Chávez pudo desmantelar la institucionalidad y atentar contra todos los valores que concibe el liberalismo. Hablamos de la propiedad privada, la libertad individual, económica y política. Saqueando empresas, expropiándolas, ensanchando groseramente el Estado y devastando el aparato productor del país al expulsar toda iniciativa privada. Cada medida socialista del chavismo fue aclamada porque existía la certeza de que todo obedecía al deseo de aplicar la justicia social. Por años, una supuesta élite, esos insoportables de la bourgeoisie de apellidos extranjeros, asaltaron a los pobres del país. Entonces, ahora tocaba al vulgo, la chusma, ser poder. Era hora de la tiranía del proletariado. Comeremos mierda, pero la revolución sigue, le escuché a una chavista en una entrevista hace par de semanas. La revolución sigue, no importa si ellos, los que aún gozan las miserias del comunismo chavista, sufren las consecuencias de la imposición de esa justicia social. Y la justicia social, concebida por la población que sirvió como andamiaje para que Hugo Chávez, y luego Nicolás Maduro, se alzara, se fundamenta en la degradación del venezolano con poder adquisitivo. Resultado natural, la conquista del igualitarismo. Según el coeficiente Gini, que mide la desigualdad de las naciones, Venezuela es uno de los países menos desiguales de la región. Lo anuncia con arrogancia en enero de este año el Canal del Estado, VTV. La cifra que ofreció el régimen de Nicolás Maduro fue de 0,37, lo que haría de Venezuela uno de los países más igualitarios de distribución de riqueza en el continente. Pudiera no ser cierta, porque la última vez que el Instituto Nacional de Estadísticas publicó datos en torno a la desigualdad fue en 2015. Sin embargo, ese año la cifra sugería lo mismo, 0,381. Para ponerlo en contexto, el país menos desigual de América Latina sería, de acuerdo con Gini, sin tomar en cuenta Venezuela, Uruguay, con 0,39. Le sigue El Salvador con 0,4, Haití, con 0,41 y Argentina, 0,42. En septiembre de 2012 el medio británico BBC reportó que Venezuela es el menos desigual de América Latina según un informe de las Naciones Unidas. El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, que mide la desigualdad según el índice Gini, considera a Venezuela por delante de Uruguay como el país menos equitativo de la región. Los números coinciden con las cifras de 2015 y, si la tendencia se mantuvo, con la ofrecida por Nicolás Maduro en enero de este año. En contraste, con respecto a datos del año 2016, 8 de los 10 países más desiguales del mundo se encuentran en América: Honduras, con 0,53, Colombia, igual, Brasil, 0,52, Panamá, 0,51, Chile, 0,50, Costa Rica, 0,49 y México, 0,49, respectivamente. Varios de la lista son, hoy, de hecho, de los países más prósperos y libres de la región. Ahora, luego de esta tediosa muestra de cifras, que habla de la existencia de un estado general de miseria, idilio marxista, vale de nuevo la pregunta: ¿qué se considera como justicia social? Cabe hacerla porque hoy, 23 de abril, el presidente legítimo de Venezuela, que se opone al sistema socialista de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, dijo en una rueda de prensa: aquí no hubo socialismo porque no hay justicia social en Venezuela. Y depende de a quién le pregunte, presidente. Pero, dejando a un lado el tema de la justicia social, o distributiva, que naturalmente aspira a un estado igualitario de las condiciones, es decir, a la distribución equitativa de la miseria, correspondería que se aclarase si cuando Guaidó dice que en Venezuela nunca hubo socialismo,
se refiere a que las políticas económicas del chavismo fueron liberales, de derecha. Los subsidios, las dádivas que pudo otorgar el Estado gracias a un enriquecimiento abusivo a punta de la renta petrolera, las expropiaciones y todos los atentados a la propiedad privada, el discurso revanchista, reivindicador de clases sociales, la concentración masiva de poder en manos de unos pocos y el engrosamiento paulatino del Estado. Por ejemplo, hoy, Venezuela está en el puesto 179 de 180 en el índice de libertad económica, solo superado por Corea del Norte, a que obedecen. No parecen, en lo absoluto, mañas muy liberales, o neoliberals, para complacer a los rojos. Decía luego de las declaraciones de Juan Guaidó, esta tarde, que llegará un momento en que las frases desatinadas no podrán seguir siendo ignoradas por quienes apoyamos al presidente. Me duró horas la miopía. Imposible mirar a un lado. Sobre todo porque quienes lo respaldamos lo hacemos con el propósito de que triunfe. De que triunfe él, su proyecto y sus ideas. El presidente Juan Guaidó debe saber muy bien cuáles son las posturas de sus mayores y más importantes aliados frente al socialismo, ese peligroso sistema que ha devastado a Venezuela. También debe saber lo nociva que es su última declaración para ese respaldo, que hoy se vuelve indispensable para lograr nuestra libertad. En Estados Unidos, Donald Trump, quien debería ser hoy el mejor amigo de Juan Guaidó, dijo que lo que devastó a Venezuela fue el socialismo. Tiene razón. Pero Guaidó dice que no, que nada que ver. Nuestro presidente, más alineado con Pedro Sánchez que con Trump. Tratar de disociar la tragedia venezolana de su causa ideológica es irresponsable. Y, si se cae en la peligrosa necedad de decir que lo de Venezuela jamás ha sido verdadero socialismo, es más que pertinente un artículo de la filósofa, catedrática y autora Corina Lloris, quien en El Nacional explica por qué Venezuela atraviesa una de las etapas del comunismo/socialismo. El apoyo del mundo es saboteado por quien intenta divorciar la autoría intelectual de los ejecutantes. Y hoy, si algún beneficio aporta la destrucción de un país, causada por el chavismo y sus cómplices en la región, es servir como muestra, precisamente, de que el socialismo no funciona. Ni en el tercer mundo ni en el primero.